El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. Cuando escuchamos su predicación, el mensaje tuvo como título Esperando juntos el día de redención. La iglesia y los pastores en China inspiran con su fe, confianza y coraje. En el video que se compartió hay un fragmento de la predicación del pastor Guan Jis el pasado domingo en la ciudad de Chengdu. El pastor Guan convocó a otros 300 pastores quienes firmaron la protesta contra el gobierno por la represión contra las iglesias. Hay que ser valiente para protestar de esa manera en China, pero la valentía es mayor cuando escuchamos su predicación. Voy a leerles parte del mensaje del pastor Guan. ¿Por qué quedarse en la sorda malicia? ¿Es porque tienes miedo a la persecución? ¿Es porque no crees que la persecución es una bendición de Dios? Porque Dios dice, el que toma su cruz y me sigue, recibirá 100 veces más en esta era y en la venidera. Debemos actuar y hablar con la misma valentía y rectitud que antes. Cuando no somos perseguidos, difundimos el Evangelio, y cuando la persecución, seguimos difundiendo el Evangelio. Cuando no somos perseguidos, vamos a la calle a predicar. Cuando llega la persecución, continuamos predicando en la calle. Amén. Creemos que tenemos la responsabilidad de decirle a Xi Jinping que él es un pecador. Este señor, hay un paréntesis, es el secretario del Partido Comunista Chino, es el mayor cargo de gobierno. Jinping es el que más tiene poder después de Mao. El gobierno que él dirige ha pecado grandemente contra Dios. Sigue predicando el pastor Guan. Por perseguir a la iglesia de Jesucristo. Y si él no se arrepiente, perecerá. Solo hay una salida y es la cruz de Jesucristo. Él debe creer en Jesucristo, que murió y resucitó por él. Decimos esto porque realmente creemos que esto es para su bien y para cada funcionario del gobierno. No queremos verlos ir al infierno. No queremos verlos a ellos y a sus descendientes maldecidos por Dios. Anhelamos verlos apartarse de sus caminos perversos. Esta es la manera de darles a ellos la gracia del Evangelio. Si no experimentamos la persecución, ¿cómo podemos darle la gracia del Evangelio? ¿Qué medios usó Jesús para darnos la gracia? Lo hizo a través del Getsemaní, lo hizo a través de la cruz del Gólgota. ¿Qué medios debe usar la iglesia china para dar el Evangelio de la gracia a una sociedad que no conoce el Evangelio, que resiste y persigue la iglesia del Señor? Debemos caminar por el sendero de la cruz. Debemos predicar audazmente el camino del reino de Dios. Parte del mensaje del pastor Guan, donde se pusieron de acuerdo para firmar una declaración importante contra la persecución de la iglesia en China. ¿Cuándo fue eso? Estamos hablando de este presente. Cuando leí esto me conmoví y hoy quise hablarles acerca de la persecución. Porque para muchos, cuando hablamos de persecución de la iglesia, se trasladan a la historia, al primer siglo, segundo siglo del nacimiento de la iglesia, bajo las férreas persecuciones de los emperadores romanos. Pero eso no es historia, es una información histórica para hablarnos y llevarnos a una realidad presente, donde no solamente en China,
sino en muchos países africanos, muchos de nuestros hermanos en la fe no solamente son perseguidos, sino actualmente están siendo matados, asesinados por la fe en Cristo Jesús. Y entonces me fui para leer Hechos capítulo 4, 23 al 31. Una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con valentía. Los acontecimientos previos a este pasaje, lo que llamamos el contexto, tienen que ver con que Pedro y Juan, que estaban predicando la palabra de Dios, fueron detenidos, fueron puestos presos y luego presentados ante el concilio para ser interrogados. Allí, estos dos grandes hombres de Dios, apasionados, responden a las acusaciones. Y es interesante que este concilio reconoce tres cosas valiosas de estos hombres. Este es el perfil que este concilio observa. Número uno, que predicaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo es sinónimo de esfuerzo, brío, intrepidez, valentía. Que eran hombres sin letras y del vulgo. Y la tercera cosa que este concilio reconoce en estos hombres es que habían estado con Jesucristo. Esto que está viviendo históricamente Pedro y Juan representa lo que yo llamo el primer conato de persecución a los nuevos creyentes en Cristo Jesús. A partir de allí, la iglesia se expande y luego el Imperio Romano desarrolla sangrientas y bárbaras persecuciones contra los creyentes. Quiero ponerlos en contexto acerca de lo que es la persecución. ¿Qué es persecución? Según el diccionario, se entiende como el conjunto de acciones represivas o maltrato persistentes realizadas por un individuo o más comúnmente por un grupo específico sobre otro grupo o sobre un individuo, del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras. Quiere decir que los motivos de persecución son variados. Entre ellos está la persecución religiosa, por no creer en lo que cree la mayoría, o sencillamente en un estado que no cree en nada, como el estado chino, por ejemplo. Y así como nuestros hermanos en China están siendo perseguidos por lo que creen y por predicar el Evangelio,
Entonces, igual en los tiempos de Pedro y Juan, estaban siendo perseguidos por una razón de creer. Me gustó esto y quiero compartírselo. Reed Watt, autor del artículo La persecución en la iglesia primitiva, describe varias razones importantes e interrelacionadas de la persecución en la iglesia primitiva. Y él dice, en primer lugar, estaba el problema de la identidad. Escuchen, esto es bien interesante. ¿Cuáles son las razones por las que se persiguió a los primeros cristianos y que esas razones persisten en nuestro tiempo? La primera razón, entonces, es un problema de identidad. Y dice Watt, el cristianismo se identificó primero con el judaísmo, pero las personas pronto lo vieron como una religión diferente. El cristianismo, sin embargo, era una secta extraña y nueva y comenzó a extenderse a través de grupos, de pueblos y fronteras geográficas. La gente se sintió amenazada por esta nueva religión de bichos raros, dice el autor. Frente al judaísmo que existía, entró el cristianismo. Es una cuestión de la identidad de este grupo, en este caso con su fe en Jesucristo. En segundo lugar, dice el autor, el problema siguiente eran las actividades religiosas de los cristianos, lo que hacían y lo que no hacían. En los días del Imperio Romano, el culto a los dioses paganos y al emperador era parte de la vida de todos. Dos problemas surgieron debido a esto. Primero, debido a que ellos no participaban en los rituales paganos, sino atendían a mantenerse aparte. Los cristianos eran considerados como antisociales. Segundo, dado que los cristianos rehusaban participar en las actividades religiosas que se consideraban que aplacaban a los dioses, se convirtieron en una amenaza para el bienestar de la comunidad. Y no solamente eran culpados por todos los desastres que pasaban en ese entorno. Y el tercer problema era la naturaleza o el contenido de las creencias de los cristianos. El historiador Tácito hablaba de los cristianos como una clase odiada por sus abominaciones, que sostenían una superstición mortífera. Un dibujo encontrado en Roma de un hombre con una cabeza de asno colgado en una cruz da una idea de lo que pensaban los paganos de las creencias cristianas. Tres razones que creo que forman parte de las razones por las cuales hoy también se persigue a la iglesia. Problema de identidad, un problema por lo que hacemos o no hacemos, o sencillamente una total contrariedad a las creencias de los cristianos, mal interpretadas por aquellos que no consideraban una verdad el Evangelio. Insisto, estas razones están presentes. Ahora, volviendo al pasaje de Hechos 4, 23 al 31, nos plantean casos bien interesantes. Y es que toda esta acción contra Pedro y Juan, que apenas eran los representantes de este grupo grande de cristianos, no era otra cosa que intimidar, amenazar, porque la pregunta que se hizo este concilio es: ¿qué haremos con estos hombres? Y la primera cosa fue atacar desde el punto de vista de las amenazas. Fíjense, la palabra amenaza se repite 2 veces en este pasaje. Intimidar no es otra cosa que exhortar que se haga algo, especialmente con autoridad o fuerza, para que no hablasen en el nombre de Jesús. Todo esto que aparece en ese pasaje suena a lo que yo he llamado un tipo de terrorismo. Un terrorismo, yo lo llamaría espiritual. Este gobierno, esa autoridad, estaba buscando asustar a los cristianos para que no hicieran lo que el Señor les había ordenado. La cuestión es, y por eso el título de esta conferencia es: ¿cómo reaccionar frente a la persecución?
Y la primera cosa que yo observo aquí en esta reacción es que Pedro y Juan, una vez salidos de ese interrogatorio, buscaron a los suyos. No se aislaron, no se escondieron, fueron y buscaron a sus hermanos. Dice el versículo 23, una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. La primera reacción fue buscar a sus hermanos. Quizás esto es una manera de apoyo, pero también de advertencia a sus hermanos acerca de este acto de intimidación que habían recibido. ¿A quién buscaron? A la familia de la fe. Buscaron a sus hermanos. Y eso tiene que ver con relaciones. Tiene que ver con comunión. Tiene que ver con un sentido de identidad, de grupo, de familia. Cuando Pablo habla de este concepto a los Efesios, capítulo 2, versículo 19, dice, por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros. Ustedes no andan por allí como hojas sueltas de un árbol, sino son ciudadanos de los santos, y me encanta la parte final, y miembros de la familia de Dios. Toca el que está a su lado y dile, tú eres mi familia. Y la familia se quiere, se valora. La familia es para estar junta, es para apoyarse. La primera reacción ante este acto de persecución es unirse, es buscar a los suyos, es establecer simbólicamente un muro de contención. Y la segunda cosa que hicieron aquí es que ellos no llegaron ahí en silencio. No solamente buscaron a sus hermanos, sino también que se comunicaron, hablaron. Dice la declaración de Lucas, quien hace esta cronología, él está diciendo, y les contaron todo. Hablaron con libertad. ¿Qué comunicaron? Esta fue una comunicación, y me encanta, fue una comunicación espiritual. Número uno. Número dos, identificaron al enemigo. ¿Quiénes eran? Los principales sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos. Esas personas estaban bien identificadas como aquellos que estaban manejando toda esta matriz de mala información contra estos líderes de la iglesia para perseguirlos. Qué bueno es cuando en la iglesia hay esa libertad para comunicar y para hablar. Hay diferentes tipos de persecución. En el caso del ejemplo con que comencé esto, es un Estado, es un gobierno, es la China comunista. En el caso de esta historia que leemos, es una persecución que viene del poder religioso hacia una manera de creer. Pero también hay persecuciones muy locales, la de tu propia familia. El que te hace bullying en la empresa, el que se burla de ti porque eres evangélico. Eso es una manera de perseguir. La burla. Muchas veces te quedas encerrado allí. No, porque la intimidación y la burla constante pueden debilitar a un cristiano si no busca ayuda. Y yo no sé si le estoy hablando a alguien a esta mañana. Estos hermanos no se quedaron aislados, buscaron a sus hermanos, les contaron la lucha, el problema. No solamente ellos estaban al comunicarse teniendo un sentido de libertad y de apoyo, sino que estaban poniendo a sus hermanos en alerta. Nos pasó a nosotros, les puede pasar a ustedes. Porque hay un concepto importante en todo esto, es el concepto de la familia.
Y los cristianos, los hijos de Dios, somos de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. La segunda cosa que observo en este pasaje es la reacción de los suyos. Esto es interesante, véanlo desde este punto de vista. Por un lado encontramos la reacción de Pedro y Juan. Reaccionaron. ¿Qué hicieron? Buscaron a sus hermanos, le comunicaron la situación. Esto es lo que ellos vivieron y están reaccionando. La otra cosa es cómo reaccionaron sus interlocutores. Y eso está aquí en este pasaje. Cuando ellos lo oyeron, fíjense lo interesante de esto. Si están conmigo esta mañana, ¿verdad? No se me vayan, ya voy a terminar. Por un lado, estos contaron, Pedro y Juan, pero por el otro lado, estos escucharon. Y cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo, alzaron sus voces a Dios y dijeron, y entonces dicen, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Número uno, escucharon lo que Pedro y Juan están contando. Qué importante es estar alerta para escuchar, alerta. Es escuchar con atención, con interés. Winston Churchill decía, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Churchill le estaba dando más valor ¿a qué? A escuchar. Y estos hermanos tuvieron el valor para escuchar a sus otros hermanos, su carga. Y el sabio Salomón dice, el que escucha tiene entendimiento. De manera que cuando alguien, escuchen bien, cuando alguien, tu hermano, tu miembro de la familia de la fe, tiene el valor para contarte, para decirte una vivencia, un sufrimiento, especialmente por causa de Cristo, pon toda tu atención. No solamente abre tus oídos, sino abre tus emociones. Porque cuando escuchamos con atención, se despierta en nuestro mundo interior emociones, acciones mentales, como la solidaridad, la empatía, la comprensión. Porque hay alguien que viene cargado, hay alguien que viene con una situación. No disminuyas el valor de la información. Eso es nada, eso me pasó a mí, yo lo superé, y tal, y esto y lo otro. No, vive lo que él está viviendo. Eso se llama empatía, es ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces escucha con atención, escucha con el alma. Y da valor a lo que esa persona está diciéndote. A lo mejor tú lo viviste en un tiempo, a lo mejor no lo has vivido, y esta información te va a ayudar en el futuro a vivir cosas que jamás habías vivido. Y ahí estaban estos hermanos escuchando a Pedro y a Juan. Ahora, no solamente escuchar con el alma y sentir, tiene que haber una acción posterior, y lo que me indica este pasaje es que esa acción posterior fue una acción. Ya lo emocional pasó, escuché y me dolió y todo esto, pero debo pasar a una acción espiritual. Y entonces estos hermanos, con ánimo, comenzaron a interceder, comenzaron a orar.
Y a mí me gusta aquí cómo iniciaron la oración. Es una oración eminentemente espiritual, poderosa y bíblica. Iniciaron la oración en el sentido de reconocer al Dios de los cielos. Darle la honra, la gloria y el valor a Dios. Me encanta las expresiones de este pasaje cuando ellos comienzan a orar. Soberano. Hablando de soberano, esta mañana yo quiero decirles que el único soberano sobre todas las cosas se llama Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. El verdadero soberano no pasa de moda, no se devalúa. No es afectado por la inflación ni por la hiperinflación. ¿Saben por qué? Porque el verdadero soberano es el que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y no pongas el nombre del Señor en vano. Me encanta. Hay gente por ahí reconociendo deidades que no son nada. Y cuando oran o rezan, entonces mencionan y piden en nombre de alguien que no es el soberano. Jesús dijo, todo lo que pidieras al soberano en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Así que no estés pidiéndole a nadie que no sea al Padre en el nombre de Jesús. Es el único a quien debes rendirle culto y adoración y sometimiento. Así que inician esta oración poderosa. Y saben, hay un elemento importante en la oración que poco usamos los que oramos a Dios. Usamos más son nuestras propias declaraciones. Pero me encanta esta enseñanza. Cuando ellos oran, no solamente oran al soberano, sino que se apoyan en la palabra del soberano. Y un aprendizaje importante aquí es a que cuando ores, declara la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios en tus oraciones. Y en la oración ellos dicen, y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, ¿a dónde están apelando? A la palabra inspirada por Dios. ¿Por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Mire la conexión interesante. Cuando tú oras y usas la palabra de Dios, debe haber una conexión con tu realidad y con lo que Dios dice, o con lo que Dios dice y tu realidad. ¿Están conmigo? ¿Me estoy explicando claramente? Y el pasaje que ellos están citando, si mal no recuerdo, es el Salmo 2. Si la palabra que están usando tiene una conexión interesante con lo que ellos están viviendo. Se amotinaron los pueblos, se levantaron, hay persecución contra el Señor y contra su ungido. Bueno, era lo que ellos estaban viviendo, una persecución. No porque era Pedro y Juan, sino porque eran seguidores del ungido de Dios, eran seguidores de Cristo, estaban pagando el precio por ser hijos de Dios. Yo creo, fíjense,
que las llamadas declaraciones entre comillas, porque hay las declaraciones tuyas y las declaraciones de Dios, están sustituyendo a la declaración de Dios. Y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro, y yo amarro, yo... ¿No es más poderoso declarar la palabra de Dios, que es viva y eficaz? Ah, pero es muy difícil, porque entonces, ¿qué versículo busco a la hora de declarar? Ah, tienes un problema, tienes que leer la Biblia y aprendértela. Así que es más fácil hacer mi propia declaración. Eso está duro, ¿verdad? Pero esa es la moda es declarar. Yo no estoy en contra de las declaraciones. Toda declaración debe estar fundamentada en la palabra de Dios. En la palabra que al principio de las cosas ordenó el universo y ordenó la tierra. Y por la palabra, por la declaración del Señor se hicieron las cosas y todas fueron hechas buenas. Y ellos están aquí declarando la palabra de Dios. En esta oración, escuchen bien, en esta oración, ellos pusieron por encima de ellos, yo diría, pusieron por encima de su propia vida, pusieron por encima de su propia comodidad la misión. En esta oración, ellos están diciéndole al Señor que ellos van a predicar la palabra por encima de las consecuencias. Y eso a mí me parece un acto de verdadera entrega y obediencia a lo que Dios dijo que hicieran. Pusieron por encima de sí mismos, de sus intereses, lo cual hizo que se llevara a cabo una predicación intrépida de la palabra de Dios. No intrépida, intrépida. Es decir, con valor, por encima de cualquier cosa. Dispuesto a cualquier cosa. Y ahí decían, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Las evidencias, y con esto estoy concluyendo, las evidencias. Después de la oración, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de la oración? Después que tú oras, ¿qué pasa? ¿Qué buscas tú después que oras? Pues, para hacer más fácil la pregunta. Diga, resultados. Estás buscando evidencias de que no has hablado con la pared, ni hablaste con el techo, ni le hablaste a un muro, ni le hablaste a una imagen. Y yo veo en este pasaje que después de esta oración se evidenció la reacción de los discípulos. Es decir, la reacción de ellos no fue en vano. Hubo un resultado. Hay 3 evidencias. Anótela. La primera evidencia es una evidencia física. O sea, las evidencias las van a ver en el mundo espiritual, pero también las van a ver en el mundo físico. Dice que el lugar en el que estaban tembló. Así que eso dice que hubo una evidencia física. Les hablé, no sé qué domingo, porque ya no tengo ese orden en mi mente, pero les hablé después de la oración ¿qué? Y hablábamos de aquel momento en que Salomón estaba consagrando el templo al Señor. ¿Y qué pasó? Ahí hubo una manifestación y hubo un fuego que cayó
sobre el holocausto. Y yo les decía en esa oportunidad que esa era una evidencia de la manifestación de Dios. Aquí hay una manifestación de Dios en el estado físico. La segunda evidencia que encontramos aquí de esa reacción, de cómo reaccionaron ellos a este atentado de persecución, es espiritual. Así que hay una evidencia espiritual. Dice la Biblia que todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. La llenura. El ser llenos de la gracia, del poder, del Espíritu. Y esto es sumamente importante para poder enfrentar las vicisitudes. Un cristiano carnal, en la primera de cambio, ¿qué hace? En mi llano lindo y querido decimos, paticas pa' que te tengo. Se esconde, niega al Señor. Pedro tuvo que pasar de ser un cristiano carnal a un cristiano espiritual, porque carnalmente cuando lo confrontaron allí, estando Jesús apresado, 3 veces lo negó. Los que niegan a Cristo son cristianos carnales. Buscan proteger más sus cosas que la misión de Dios. Yo no sé cómo harán esos evangélicos que andan encapuchados en tiempos de paz. ¿Qué será en tiempos de persecución? La llenura del Espíritu Santo es vital. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, la evidencia que el Señor te da son las arras del Espíritu, es el adelanto. Así que el Espíritu Santo viene a morar en ti. Pregunto esta mañana, ¿en cuántos mora el Espíritu Santo? Tú tienes que estar seguro de eso. Tú tienes que saber que el Espíritu Santo mora en ti. Pablo dice que somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y esto es una garantía para ti y para mí de que no estás solo. Toca al que está a tu lado y dile, tú estás guapo y apoyado. Porque hay algo en ti, mejor dicho, hay alguien en ti que es poderoso. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, dale más fuerte ese aplauso al Rey. Entonces las 3 evidencias a esa reacción que tuvieron ellos ante la persecución es integral. Hay una evidencia física, hay una evidencia espiritual y la tercera evidencia que observamos aquí es una evidencia ministerial. Es una evidencia de servicio, es una evidencia de disposición. Dice la Biblia que hablaban con denuedo la palabra. ¿Qué estaban haciendo? Cuando hacían eso, estaban sirviendo. La palabra ministrar tiene que ver con servicio. Por eso cuando nosotros decimos, y esto lo aclaro porque sé que no todos los que están aquí tienen una formación evangélica o bíblica, como queramos llamarle, a fulano le toca ministrar hoy. Es decir, le toca servir hoy. ¿En qué? Bueno, en la palabra. A fulano le toca ministrar, fíjense esta expresión, parece loca. A fulano le toca ministrar hoy en los baños. Es una expresión loca, ¿verdad? No, le toca a ese hermano o a esa hermana hoy limpiar los baños del templo. ¿Y a quién le está ministrando él? Levanta tu mano, es contigo.
Levántala. Le está ministrando a los santos. A fulano le toca ministrar hoy, cantando, tocando. Le toca ministrar hoy a Jonathan allá el sonido, y al otro allá, y el otro allá. Pero cuando tú estás en la calle, en esas colas, ay Dios mío, quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos han hecho una cola esta semana? Levanten la mano. Oye, el porcentaje está bajando, gracias a Dios. Gracias al Rey. Pero cuando a usted le toca estar en una fila de esas, o como la llamamos aquí en Venezuela, cola, usted puede ministrar allí. Cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú le hablas a alguien de Cristo, tú estás ministrando. Por eso una de las evidencias aquí es que esta gente estaba hablando con denuedo la palabra de Dios, estaban ministrando, estaban sirviéndole a Cristo, comunicando su verdad, comunicando su palabra. Ahora quiero hacer la siguiente pregunta y todos van a cerrar los ojos. No quiero ningún fijón hoy aquí en esta partecita, en esta pregunta, porque no quiero que nadie se sienta mal. El único que voy a ver soy yo, porque tengo que ser testigo. Cierre sus ojos, por favor. Quiero ver una mano, la mano levantada. Ya va, mire, eso es malo. No levante la mano hasta que yo no diga, porque yo le puedo decir otra cosa. Después que espérese, aguántese. Levante la mano aquel hermano o hermana que esta semana por lo menos le habló a una persona de Cristo. Con los ojos cerrados, no quiero que nadie se avergüence. Gracias, muy amable. Voy a darles un aplauso a ustedes. Quiere decir que un pequeño porcentaje de hermanos reunidos aquí hoy ministró a alguien. Y siempre vamos a tener la oportunidad de ministrar a alguien, una oración, un mensaje, un llamado. Y gloria a Dios si en esa ministración algún amigo hace su decisión de fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien se siente perseguido esta mañana? ¿Acosado? Ya les he dicho que puede producirse. Les pregunto, ¿podemos los evangélicos en algún momento ser perseguidos en este país? Sea por intereses políticos, religiosos o económicos, sociales. La idea entonces es cómo reaccionar. Y por eso Dios nos trae su palabra esta mañana. Pónganse de pie, por favor. Ajá, puede ser, ¿verdad? Ay, Jesús, ayúdanos. Pon tu mano sobre tu corazón este día. Y vamos a cantar: he decidido seguir a Cristo, después de la oración. Diga conmigo: Señor Jesús, te reconozco como el único y suficiente, soberano, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro como tú. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Señor Jesús, mi corazón ha sido apartado, consagrado para ti. De ti tengo el testimonio de la fidelidad. Fuiste fiel al llamado en el cielo para venir a la tierra y morir por mis pecados. Fuiste fiel hasta el final y resucitaste de entre los muertos y confirmaste tu misión. Yo he aprendido de ese testimonio
de fidelidad. Señor, yo me propongo hoy y cada día a serte fiel. Que nada ni nadie, por muy extrema que sea la circunstancia, no te dejaré. Voy a ser fiel, aún poniendo en riesgo mi propia vida, porque tú eres digno y merecedor de toda honra, de toda gloria, porque pagaste el precio por mi vida. Si en algún momento, en esa circunstancia extrema de ser perseguido por mi fe, quiero ser un testigo valiente de mi decisión de fe, sabiendo que las recompensas eternas no son comparables con esta vida y con lo que el mundo ofrece. Gracias, Señor. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.